Educación. Perú Educa. Ministerio de Educación. Buenas tardes con todos y con todos los presentes. Estamos reunidos en este espacio para poder compartir algunas experiencias que tenemos con las participantes. Les saluda Valentina Lavado, soy la directora de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación. ¿Sí? Este evento, este webinar que tiene como nombre Condiciones para que favorecen al desarrollo de los aprendizajes en nivel primaria, está en el marco de lo que es el aniversario de nivel primaria. Este es el día 12 de noviembre, pero como ven, para nosotros es todo el mes y vamos a estar así hasta fines de esta semana. Tenemos en la sala a dos expertas en educación que nos van a poder absolver alguna de las dudas. Por ejemplo, una de las primeras expertas es nuestra directora, Carmen Yolanda Concha Tenorio, que es la directora de la Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Y también tenemos a Georgina Lara Borneo, que es experta en educación de Argentina. Entonces tenemos dos expertas, una peruana y una argentina, que nos vamos a poderlas escuchar, ¿no? Entonces, en principio le voy a dar la palabra a la directora Carmen Yolanda Concha para que nos pueda dar un mensaje al respecto. Carmen, te doy la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias Valentina, felicitar aún todavía con esta alegría de la fecha tan importante que nos permite revalorar, reflexionar y comprender la importancia que tiene la primaria. De hecho, soy maestra de primaria, entonces sé por propia vocación y por propia experiencia el poder que tiene la primaria para transformar las vidas, para encaminar el proyecto de vida de los niños. Un saludo enorme a todos los que nos acompañan esta tarde. Para mí es un honor poder saludarlos, darles la bienvenida en el marco de la celebración por esta fecha tan significativa del Día de la Educación Primaria. Esta fecha nos invita a reflexionar fuertemente sobre el papel fundamental, crucial, que juega esta etapa de desarrollo de nuestros niños. En el contexto de este evento vamos a resaltar un tema que es fundamental para el éxito educativo, con respecto a las condiciones favorables para el aprendizaje en la primaria. Condiciones. Y vamos a poder explorar seguramente hoy en este espacio desde la experiencia, desde el conocimiento,
aprendiendo con la oportunidad que tenemos de compartir hoy con Georgina, mucho de lo que sí podemos hacer para favorecer los aprendizajes en la primaria, respetando los periodos sensitivos de nuestros niños, respetando también el territorio, el contexto. La educación primaria es la continuidad de estos aprendizajes que se reciben en la educación inicial. Es en la primaria donde se siguen desarrollando las competencias que tienen que ver con los aprendizajes que ya se van complejizando, algunas ya estas habilidades sociales, emocionales que van marcando la personalidad y la vida de cada uno de los niños. Sin embargo, es importante para que los estudiantes puedan realmente llegar a desarrollar toda su potencialidad, existan una serie de condiciones, se respeten, se tomen en cuenta para que este proceso de aprendizaje sea favorable, ¿no? Y generen aprendizajes significativos que sean para la vida. De hecho, hoy día tenemos la ilusión de explorar diversos factores que influyen en el logro de estos aprendizajes. Por ejemplo, uno de ellos es el entorno físico, ¿no? La importancia también de un clima escolar positivo, el papel clave que tiene el docente como facilitador del aprendizaje. ¿Qué más? Por ejemplo, el impacto de los recursos materiales educativos adecuados, pertinentes, oportunos, la necesidad de atender la diversidad de nuestros estudiantes, identificar rápidamente cuando un estudiante está experimentando alguna barrera educativa, ¿no? Para poderle proveer de los apoyos necesarios y, sin duda, muy importante también, involucrar a las familias en el proceso, lograr su participación activa, porque es así que habremos hecho lo necesario para que las condiciones estén puestas y se favorezca realmente el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, nos enfocaremos en la necesidad de crear espacios que sean seguros. Aquí ahora mismo creo que todos comprendemos la necesidad de poner al centro de la escuela el bienestar, ¿no? Estos espacios tienen que ser seguros, estimulantes, que despierten la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico, creativo. Y el desarrollo de todas estas condiciones no tiene que ver necesariamente con tener la mejor infraestructura física, sino que también, por ejemplo, tiene que ver con cómo conecta emocionalmente el estudiante, cómo conecta socioafectivamente cada niño. Esto es esencial para que puedan desarrollar sus propias competencias, aprender de manera efectiva y además en un entorno de confianza, ¿no? Entonces, para nosotros fundamental poder compartir con ustedes, agradecerles de hecho su participación, su presencia esta tarde, su compromiso con la educación primaria, un espacio tan importante para construir una sociedad más equitativa y llena de oportunidades para nuestros estudiantes. Los invito a aprovechar esta jornada de reflexión, de aprendizaje. Nosotros estamos gustosos de sumarnos aquí también para seguir mejorando juntos, para poner mejores condiciones para nuestros niños, porque ellos necesitan crecer y aprender y formarse de manera integral. No quiero dejar de aprovechar este espacio para felicitar a todo el equipo de educación de primaria de la EBR, de manera muy especial, Valentina, por tu liderazgo y a todo el equipo que te acompaña en la gestión, que sigamos sumando para poner las mejores condiciones desde aquí del Ministerio de Educación para que ninguno de nuestros niños de primaria se quede atrás. Gracias a todos, encantada de participar en este espacio y de poderles haber dado la bienvenida en este momento, y a continuación vamos a estar muy atentos todos para poder aprender de la mano con Georgina. Gracias. Te agradezco mucho, Carmen, ¿sí? Por tus palabras. Creo que has dado una introducción a la temática, sí, pero antes de darle pase a Georgina, nuestra experta, les recuerdo a los participantes que deben registrar su asistencia y poder también tener activo su chat para poder hacer alguna pregunta, consulta o que se dé durante el evento. ¿Sí? Bien, entonces pueden marcar su asistencia, porque si queda alguna pregunta, duda, algún comentario que no podamos resolver porque tenemos poco tiempo,
haremos llegar también las respuestas con la información que ustedes nos van a dar en el chat cuando se pone la respuesta, ¿sí? Bueno, tenemos poco tiempo. Georgina, te voy a dar la bienvenida. Nosotros tenemos acá a Georgina, es una experta de nacionalidad de Argentina, preparada en Argentina, que muy gustosamente quiere compartir sus conocimientos con nosotros. Ella es psicopedagoga, por su misma profesión y formación con el trabajo con estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Ha tenido que hacer muchas investigaciones para poder mirar cuáles son realmente esas condiciones que requieren no solamente los chicos con discapacidad auditiva, sino todos los estudiantes en sí, para que realmente tengan aprendizajes efectivos. Entonces yo les pediría que participen de manera activa, ¿sí? Aprovechen la oportunidad que tenemos a Georgina en este espacio para poder aprender, de repente reflexionar, de repente se nos puede generar algunas dudas, de repente también afirmamos conocimientos, porque sabemos que en toda los docentes del país, de nivel primaria, existen profesionales de alto nivel, Georgina, eso te comunico, ¿no? Son de alto nivel. Entonces, hay muchos que van a afirmar sus aprendizajes, otros tendrán sus interrogantes, pero creo que este espacio nos va a permitir intercambiar, crecer, construir, ¿sí? Te agradezco, Georgina, te doy el pase para empezar con la conferencia. Quedamos en escucha. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por abrirme la puerta de sus espacios laborales y profesionales para poder compartir algo de mi experiencia. Antes de empezar, ¿sí? Y como vamos a indagar en cuestiones que ustedes conocen, les voy a pedir que en el chat pongan a modo de tormenta de ideas cuáles les parecen que son condiciones, alguna condición que ustedes consideren que favorecen el aprendizaje en educación primaria, ¿sí? Rápidamente, tormentita de ideas, una afirmación, algo que les parezca, porque así vamos a poder construir juntos o recorrer juntos este conjunto de conceptos o de cuestiones que quiero traerles hoy a reflexión. A ver si aparecen ahí. Yo voy a abrir el chat, a ver si van apareciendo, si se van animando. Les doy unos 2 minutitos, así no nos vamos de tiempo, respetamos los tiempos que tenemos para hoy. A ver si se animan. Desde la experiencia, desde lo más chiquitito, desde lo que consideren ínfimo hasta lo más grande que se les ocurra, todo eso es información que nos va a venir muy bien para poder empezar o continuar reflexionando sobre este tema. A ver si aparecen. Yo acá no estoy viendo ningún mensajito. No sé si es que no los estoy viendo yo o que todavía no se han animado. Bueno. Valen, ¿vos estás viendo algún mensajito que haya llegado al chat que yo me esté perdiendo en este momento? No. Bueno. Entonces vamos a... Georgina, discúlpame. ¿No ves el chat?
No, no los veo. Porque yo tengo acá especialistas en el chat, está lleno de preguntas. Buenísimo, buenísimo. Dale, Sí. por favor, léeme la voz porque yo no la veo. Sí. Ahorita te voy a ver cuál es la fórmula para hacerte ver todo lo del chat porque te vas a cansar de leer, Georgina. No, muy lindo, muy Espérame lindo. un segundito, ahorita miro cómo hacemos para que los puedas ver, ¿ya? Bueno, dale. Qué bueno que hayan participado, que se animen, que propongan. Qué buenísimo eso. A ver. ¿Cómo hacemos? Pues yo estoy acá con Wilfredo, pero no puedo. Wilfredo no puede enviarle Wilfredo. Activar tu cámara, Valentina. Activar micrófono, Valentina. ¿Solo me escuchas tú? Yo te estoy escuchando. ¿Sí? Sí. ¿Me estoy saliendo? Perú Educa. Ministerio de Educación. Me encanta que hayan participado de esta manera, activos ahí, me encanta uno de los principales pilares del aprendizaje, el compromiso activo, cuando yo puedo reflexionar, puedo profundizar y puedo elaborar una nueva hipótesis sobre mi estado de conocimiento. Algunos me hablan sobre el estado emocional del alumno y del docente, otros de los espacios acogedores como favorecedores de los aprendizajes, otro de conocer las características de nuestros estudiantes. Perfecto, a ver si puedo seguir bajando. Muy bien. A ver. ¿Algún otro comentario que yo pueda leer? Hay algunos a los que ya no me deja acceder, pero bueno, para partir desde este punto me parece que está muy interesante esto de el estado emocional del docente, el estado emocional de los alumnos, los espacios, pero sobre todo de poder conocer, ¿sí?, las posibilidades de nuestros alumnos. Todo esto lo vamos a ir enlazando en este recorrido que hoy preparé para ustedes, ¿sí? Espero que sea un espacio sumamente agradable y de aprendizaje conjunto.
Valentina, si necesitamos y hay alguna pregunta que vaya surgiendo en el transcurso, no dudes en interrumpirme si lo considerás y luego seguimos o esperamos hacia el final, que va a haber un momento de intercambio y de preguntas. Perfecto, Georgina. Yo miro y si veo pertinente hacer otra pregunta, te la hago, si no la dejo para el final. Perfecto, gracias, Valen. Bueno, en estas condiciones favorecedoras del aprendizaje, lo primero que tenemos que entender y del punto de partida que a mí me gustaría empezar es que todos somos en gran medida y al mismo tiempo aprendices y maestros. Esta es una frase de Juan Ignacio Pozo, un psicólogo cognitivo español que recomiendo su lectura. Y él plantea que estamos en una sociedad donde el aprendizaje y la demanda social del aprendizaje es continua, ya sea del aprendizaje académico o del no académico, pero esta demanda es constante. Entonces, nosotros hoy vamos a recorrer algunos conceptos en particular ligados a mi formación, que es desde la psicología cognitiva. Yo soy profesora de educación especial, vengo del ámbito de la pedagogía especial y luego me formé como psicopedagoga con orientación neuropsicológica. ¿Qué quiere decir? Que hoy lo que les voy a traer son un montón de conceptos y de conjunto de conceptos que tenemos que tener en cuenta en el momento en donde nos estamos poniendo en contacto con un otro que está en proceso de aprendizaje. Nuestro recorrido de hoy va a pasar por qué significa plasticidad cerebral y qué implica el aprendizaje dentro de la plasticidad cerebral. Vamos a ver algunas funciones cognitivas o todas las funciones cognitivas implicadas en el aprendizaje. Vamos a recordar o traer a dos conceptos que para mí son condición fundamental para el aprendizaje. Conocer la zona de desarrollo próxima y hacer diferenciación. Y por último, vamos a irnos a los 4 pilares fundamentales del aprendizaje de la mano de un neurocientífico como es Stanislas Dehaene. Partimos de la definición, y esto es importante que lo tengamos bien presente, que el aprendizaje es el producto de la interacción de un sujeto con una experiencia, con el mundo. Aprender es un principio vital que es característico de la especie humana. Venimos preparados para aprender. Y esta preparación para aprender está basada en la capacidad del cerebro para modificarse por sí solo y adaptarse. A esto llamamos plasticidad cerebral. Adquisición y aprendizaje para nosotros son sinónimos, ¿sí? Porque lo que vamos a tener en cuenta es que venimos con condiciones biológicas innatas, ¿sí? Que son determinados genéticamente, que son factores que son invariables porque vienen en el ADN de nuestra especie, que nos van a permitir organizar precozmente el mundo en grandes categorías intuitivas, en sonidos, en colores, en objetos, en personas. Pero, y aquí es nuestro rol y su maravilla, el rol docente y su maravilla, el rol de los estados de crianza, de las personas que participamos en el desarrollo de los niños, que en interacción con diferentes experiencias nos va a permitir progresivamente generar modelos internos de ese mundo, representaciones del mundo que a medida que el desarrollo y el crecimiento vayan ocurriendo, vamos a modificar, vamos a profundizar, vamos a precisar.
Entonces, acá viene una nueva pregunta. Y yo no sé si alguna vez se detuvieron, pero para mí esto, cuando lo descubrí y me lo apropié, me pareció fascinante. Piensen que el cerebro de un bebé al nacer pesa el equivalente aproximado a 6 monedas. Y a los 14 meses ya tiene el peso aproximado equivalente a 150 monedas, el 80% del cerebro adulto. Entonces mi pregunta es, ¿en términos de qué crece el cerebro? ¿Se lo pusieron a pensar? A ver, Valen, si hay alguna que se anime a escribir, a ver, en términos de qué crece este cerebro. Si hay algún comentario. A ver si aparecen. A mí me llegan con delay, así que si hay alguno que me ayude. Bueno, les voy a develar el secreto. El cerebro crece en términos de conexiones, en términos de redes neurales que van generando un cableado que nos hacen personas inteligentes, ocurrentes, ¿sí? Que nos dan identidad como persona finalmente, ¿sí? En condiciones óptimas, cada una de las 100.000 neuronas que tenemos establecen 15.000 cables o prolongaciones para conectarse con otras neuronas y generar las redes que van a permitir ese aprendizaje. Entonces, la base biológica del aprendizaje es el cerebro y la base social del aprendizaje son las experiencias. Venimos dotados con un precableado innato que nos prepara para este aprendizaje y que se termina de modelar en interacción con el entorno para generar estos modelos internos del mundo. Entonces, pensémonos nosotros docentes, ¿sí? Como generadores de esos entornos en donde lo que se va a suceder es el aprendizaje. Nosotros docentes somos los protagonistas y creadores de esos entornos. Dice Dehaene que dentro de nuestra especie, los Homo sapiens, existimos los Homo docens. Somos la única especie capaz de enseñarse a sí misma. Pero nos pusimos a pensar cuáles son los efectos del aprendizaje en el cerebro o cómo funciona el cerebro que aprende. ¿Nos detuvimos a pensar en eso? La cognición es entendida como el conjunto de procesos mentales que nos permiten procesar información de distinto tipo, ¿sí? Y en esta cognición no hay una función única, hay múltiples funciones que van a desplegarse de manera sincronizada, de manera orquestada para poder aprender. Las noxias, por ejemplo, es la capacidad que tiene el cerebro para percibir y reconocer los estímulos que nos rodean. Las praxias, que es la capacidad de realizar movimientos voluntarios y coordinados para alcanzar un objetivo. La percepción en todas sus modalidades como vía de conexión con el mundo y para obtener información que luego va a ser significada. La atención como aquella capacidad que nos permite orientar nuestro foco de conciencia a determinados estímulos del ambiente y desechar los que en ese momento no nos resultan relevantes. La memoria o las memorias como un conjunto de almacenes que nos van a permitir sostener información, procesarla, almacenarla y recuperarla cuando la necesitemos. El lenguaje como función compleja
que le permite la comunicación, el conocimiento del mundo, el desarrollo del pensamiento, el despliegue de las habilidades sociales y también el lenguaje como regulador de la conducta. Los mecanismos de autorregulación, esto que ustedes decían, el estado del docente y el estado emocional del alumno, tiene que ver con los mecanismos de autorregulación y de las competencias socioemocionales, de cómo afrontamos diferentes experiencias. Esto va a tener que ver directamente con nuestra motivación, que a veces puede ser externa, que a veces puede ser interna, con la regulación emocional, ¿sí? Con la flexibilidad que yo tenga para enfrentarme a situaciones novedosas, con la tolerancia a la interferencia, o sea, lograr centrar mi foco sin dejar que la interferencia invada ese foco atencional o lo desvíe, y las habilidades relacionadas con la teoría de la mente, con aquellas habilidades que a mí me permiten deducir cuál es el estado interno de otra persona. En este grupo también debemos mencionar las funciones ejecutivas, aquellas funciones que nos permiten organizar, guiar, regular y evaluar el proceso de una acción hasta llegar a una meta. Y la metacognición, la capacidad de reflexionar acerca de mi propio aprendizaje. Entendí, no entendí, esto lo entendí y esto no, acá me equivoqué, ¿por qué me equivoqué? Esa capacidad de metacognición es fundamental para regular los procesos de aprendizaje. Entonces, todas estas funciones que parecen así en el aire, yo se las quiero vincular con un objetivo que en educación primaria nos lleva gran cantidad de tiempo, que es la alfabetización, el aprender los procesos de lectura y de escritura. Los nombro por separado, son procesos con vías separadas, ¿sí? Que a veces utilizamos como caras de una misma moneda, pero en la mente son procesos distintos que se pueden afectar de manera distinta. Vamos a pensar todos estos procesos que yo les acabo de nombrar respecto de este contenido. Leer y escribir con eficiencia requieren del sistema cognitivo, pero también de todo un sistema lingüístico que esté a disposición de ese aprendizaje. En los procesos que intervienen en la decodificación, o sea, en la capacidad de asociar un sonido a una letra, intervienen procesos perceptivos visuales, ¿sí? Que nos permiten percibir las reglas, los rasgos invariantes, de que no importa quién escriba la letra o cómo la escriba, la B siempre va a ser la B, la integración visolingüística que me permite integrar y relacionar eso que estoy viendo con un sonido de mi lenguaje, y la memoria visual para reconocer palabras una vez que yo ya avancé en este proceso. Los procesos fonológicos, el poder pensar en dividir, en partir el continuo de habla en pequeños sonidos que nos van a permitir identificar esos sonidos y relacionarlos con las letras. La memoria verbal de trabajo y el acceso al léxico, el impacto del léxico sobre la lectura, ¿sí? Y también los procesos prosódicos, cómo percibimos los cambios prosódicos, los cambios de entonación cuando estamos leyendo una pregunta, cuando estamos leyendo una afirmación, una negación, ¿sí? Hay una integración de sonidos que vamos percibiendo y que subyacen a la estructura de lo que estoy leyendo y le agregan contenido. Y la memoria de trabajo, esta memoria de pequeño almacenamiento, ¿sí? De pequeño y temporal almacenamiento que me permiten, mientras estoy decodificando, sostener la conversión para ir procesando el resto de los elementos que van viniendo en esta secuencia
Y en la lectura de un texto, ir sosteniendo la información para su procesamiento lingüístico, pero también para su procesamiento en alto nivel, que a mí me permita hacer inferencias sobre eso que estoy leyendo. Fíjense, y estoy solamente en la decodificación, ¿sí? Ahora, en la atención, esa capacidad que tenemos de focalizar nuestra conciencia sobre uno de nuestros elementos y seleccionar los estímulos sobre los que los vamos a colocar. Esta atención tiene variantes, hoy no nos vamos a dedicar a ver cuáles son las variantes, los tipos atencionales en profundidad, pero ustedes tienen que saber que hay diferentes tipos de atención que utilizamos en diferentes tipos de tarea. Cuando yo estoy leyendo o estoy realizando un ejercicio muy extenso, estoy sosteniendo mi atención durante largo tiempo o focalizándola sobre alguna cuestión en particular que yo necesite procesar. El control atencional es aquel que me permite redirigir voluntariamente mi atención a lo que estoy estudiando o a lo que estoy observando en su momento. Pero también el rol en el aula de la atención dividida, ¿sí? Cuando los chicos escriben y yo docente estoy dando otra consigna, además de esa que están realizando, estoy utilizando una atención dividida, ¿sí? Porque no solo tengo que prestar atención a eso que estoy escribiendo, sino a lo que estoy escuchando para no perderme nada. En la lectura, la atención selectiva y el control atencional son fundamentales. Los otros también, pero estos principalmente. La memoria, cuando leo, estoy utilizando varios de mis almacenes de memoria. Estoy utilizando, miren todos los que tenemos, ¿sí? Estoy utilizando mi memoria de corto plazo, mi memoria de trabajo para sostener la información y permitir que el procesamiento lingüístico, semántico y sintáctico se dé lugar, y además estoy trayendo desde mi memoria de largo plazo todo mi conocimiento previo, todo lo que yo ya sé, para construir en interacción con ese texto una nueva versión que va a ser la que yo comprenda. Entonces, memoria de largo plazo, memoria de trabajo y memoria de corto plazo cuando leo. Las funciones ejecutivas, este conjunto de funciones que a mí me permiten establecer una meta y planificar paso a paso lo que me va a llevar a cumplir esa meta. La flexibilidad cognitiva, aquella que me permite, ¿sí?, poder beneficiarme del feedback ambiental para lograr, ¿sí?, actualizar la información o desechar una hipótesis que era incorrecta. El establecimiento de objetivos, cuando yo sé cuál es el objetivo que tengo para hacer esta tarea, puedo planificar mejor mis pasos, o la iniciativa dentro del establecimiento de objetivos. No tengo un objetivo, tomo la iniciativa y empiezo o propongo una acción. El razonamiento, ¿no? Como yo voy ordenando estos pasos en una cadena lógica que me permita llegar a esa meta. El control atencional, esto que yo les decía, poder inhibir lo que es irrelevante, cuántos ruidos, cuántos sonidos, cuántos estímulos hay en el aula al mismo tiempo, y yo, sin embargo, tengo que dirigir mi atención a ese material que estoy leyendo. Y luego, el procesamiento de la información. La velocidad de procesamiento, o sea, el tiempo que me lleva a mí procesar un tipo de información, va a generar, ¿sí?, lentificaciones o no de cómo voy procesando esa información y cómo voy obteniendo la información que necesito. Y la fluencia, que es la capacidad de dar muchas respuestas, ¿sí?, en una cantidad determinada de tiempo. Entonces, en la lectura, esto que nos ocupa tanto tiempo dentro del calendario escolar, la velocidad con la que voy a procesar, la flexibilidad con la que voy a trabajar con ese material nuevo
con el cual yo me estoy poniendo en contacto y el establecimiento de objetivos, si es un cuento, si es una noticia, si es un texto más del tipo informativo como el que observamos en las ciencias, poder establecer mis objetivos de lectura. Fíjense cómo las funciones cognitivas están atravesando este contenido que a diario trabajamos en el aula. Entonces, lo que tenemos que saber es que cada niño tiene un conectoma, un mapa de conexiones que se va construyendo y reconstruyendo en el transcurso de toda la vida, gracias a la plasticidad neuronal, que es la base celular del aprendizaje. Este concepto, o sea, todas estas funciones se activan de diferente manera, con diferente intensidad en cada uno de los 20, 30 niños que tengamos en el aula. Entonces, este concepto de conectoma, de mapa de conexiones, trae dos implicancias directas que debemos mencionar. La primera es que cada niño, al momento de aprender, va a activar un conectoma, un mapa distinto, con bases universales, pero con expresión individual. En este momento ustedes, adultos que me están escuchando, algunos, todos, seguramente tienen activada la percepción auditiva y están procesando a nivel de corteza todo lo que yo estoy diciendo porque me estoy manejando a través del lenguaje verbal, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? Deben estar activando algunos las imágenes visuales que se les representan en cuanto me están escuchando. O algunos necesitarán mover el piecito o hacer garabatos con la lapicera para reorientar su foco atencional y poder seguirme en este hilo. Esto quiere decir que 20 diferentes alumnos en una misma aula van a tener 20 patrones diferentes de aprendizaje. Y estos patrones de aprendizaje es obligación y condición necesaria que nosotros los podamos conocer para actuar en consecuencia. La segunda implicancia que tiene este concepto es que cuando nosotros proponemos un contenido de aprendizaje, estamos provocando cambios en las redes neurales, en la arquitectura neural. Porque para el aprendizaje, para el cerebro, el aprendizaje es memoria. Y esa memoria que se asienta en nuevas conexiones, en nuevas redes que se van estableciendo a partir de la estabilidad de un estímulo que aparece con cierta cronicidad, ¿sí? Y posibilitada por el descanso. Los momentos de sueño son fundamentales para que el cerebro codifique y guarde a largo plazo todo lo que aprendió en el día. Entonces, fíjense cómo en la lectura nosotros pensamos que el aprendizaje de la lectura es un aprendizaje natural y sin embargo lo que estamos haciendo es refuncionalizar, reciclar un circuito neuronal que en nuestros antepasados servía para el procesamiento rápido de información visual ligado a la supervivencia, a la caza, ¿sí? La distancia, a medir distancias, a medir velocidades, a medir profundidades. Nosotros hoy, con la presentación de la lectura y de las letras, estamos refuncionalizando todo ese sistema a partir de un contenido que es cultural, que es la lengua escrita. Entonces, fíjense de ahí la importancia de que el programa sea una enseñanza explícita, sistemática y gradual, porque a lo que le tenemos que dar tiempo es hasta que este cerebro pueda generar esas nuevas conexiones, que una vez que las hagan se hacen automáticas y eso también es otra parte fascinante. Hay un concepto que es viejísimo, que lo trae Vygotsky, que viene de la mano de Vygotsky, pero que es un concepto que para mí
es maravilloso, que es la zona de desarrollo. Podemos pensar que todos los chicos que están en un mismo nivel escolar tienen al mismo tiempo el mismo nivel de desarrollo como para recibir cualquier contenido que yo le quiera presentar, y la respuesta es rápidamente no. ¿Sí? Entonces, conocer la zona de desarrollo próximo se va a hacer indispensable. ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando? La zona de desarrollo próximo pone en juego dos variables. Una es el estado de desarrollo actual. ¿Qué cosas es capaz de resolver este niño de forma autónoma? Ese es el estado de desarrollo actual, ¿sí? Y lo pone en juego con el conocimiento del desarrollo potencial, a través del cual vemos la resolución de un problema, pero con andamiaje. ¿Quién va a dar el andamiaje? El docente o algún compañero más capaz. Entonces, este medio que se va a producir, ¿sí?, esta zona de aprendizaje, va a ser la zona de desarrollo próxima, ¿sí? Es aquella zona en donde la buena enseñanza va a prestar atención. ¿Por qué? Porque va a prestar atención a los niveles de desarrollo potencial, es decir, aquellos desarrollos que se van a ir dando al principio con andamiaje. Dice Silvia Figliacone, que es doctora en psicopedagogía argentina, que les recomiendo todas las publicaciones de Silvia porque es maravillosa y contundente y clara en todas sus exposiciones, que es la zona donde con andamiaje y el acompañamiento docente, o con el acompañamiento docente, la persona puede aprender. Es la zona donde abrimos oportunidad de aprendizaje. Si proponemos objetivos siempre repetidos y siempre iguales, los chicos no aprenden porque están en zona de confort. Sirve para práctica reiterada y repetitiva, que en algunos casos es necesaria. Si yo propongo objetivos que están lejos de su zona de desarrollo, entro en la zona de pánico, entro en la zona en donde no puedo aprender, porque ese contenido está tan lejano a mi posibilidad que no tengo los esquemas cognitivos necesarios o los procedimientos necesarios para poder alcanzarlo. Entonces, conocer los procesos cognitivos que subyacen y sostienen el aprendizaje de cualquiera de los contenidos que nosotros enseñemos en el aula. Poder definirlos y asociarlos con los comportamientos que se relacionen a ellos. Conocer las características del aprendizaje en desarrollo típico y en desarrollo divergente. Es fundamental para poder reconocer la posibilidad real de cada uno de mis alumnos, sabiendo cuál va a ser el impacto del mal funcionamiento de alguno de esos procesos, ¿sí? De aquellos procesos que nosotros sabemos por experiencia que funcionan de una manera y en fulanito de tal, este proceso no está funcionando así, ¿sí? No para hacer una intervención directa si hay que hacer una consulta extraescolar, sino para poder levantar las banderitas de alerta que le permitan a esa familia o a ese equipo técnico hacer una consulta, una revisión y dar respuesta a esa demanda. Conocer los procesos, conocer el desarrollo, los hitos de desarrollo, los hitos dentro del aprendizaje, ¿sí?, nos va a permitir abrir con mayor facilidad zonas de desarrollo próxima. Por ejemplo, si yo como docente sé que el aprendizaje de las tablas de multiplicar implica una memoria en particular, que en la persona disléxica 10% aproximadamente de la población mundial está afectada, voy a saber
que ese alumno ya diagnosticado con dislexia va a necesitar el uso de la tabla pitagórica para que mientras tanto va consolidando ese aprendizaje de las tablas, pueda operar sin dificultad y yendo a un aprendizaje sin error. Otro ejemplo, si yo tengo dentro de mis alumnos niños con desafíos atencionales, voy a utilizar instrucciones que no sean largas, porque sé que ese foco atencional en algún momento va a decaer y va a perder información, entonces no va a saber qué hacer. Puedo quizás dar consignas cortas, breves, apoyadas en escritura o a veces en imágenes, ¿sí? Que le permitan, ¿sí?, empoderarse en la realización de una consigna y progresivamente ir aumentando esa capacidad atencional para llegar a poder escuchar y comprender consignas más largas. Otro ejemplo, si yo estoy presentando un tema nuevo, ¿sí?, elegir tareas cortas y repetitivas donde se pueda automatizar ese procedimiento o la información que quiero que los niños alcancen. ¿Por qué? Porque eso me va después, una vez automatizado, apropiada esa información, me va a poder permitir incluirlas en tareas más complejas o más extensas. De esto que les estoy hablando se trata la diferenciación, ¿sí? La diferenciación como búsqueda de estrategias para mejorar o adaptar la pedagogía que yo tengo y que yo seleccioné sabiendo que trae sus beneficios, ¿sí? No invento pedagogías, elijo cuál va a ser con la que yo voy a trabajar y me va a permitir en situaciones reales de clase planificar, poner en marcha y evaluar a mis alumnos sabiendo que cada uno tiene una trayectoria educativa individual. Este tiene que ser el objetivo, aceptar en lo diario la diversidad. Nosotros hoy nos enfrentamos y afrontamos clases que son diversas, en donde la realidad no es lo homogéneo, la realidad es la diversidad. Y si nosotros podemos identificar procesos y seleccionar las estrategias que necesitamos, seguramente nuestros logros de aprendizaje van a ser más apropiados. 4 pilares, con esto termino. Ahí te veo, Valentina, ahí te veo que entraste. Sí, Georgina. Permíteme un segundito. Sí. A todos los participantes que por favor registren su asistencia, porque tenemos como 380 personas o más y solamente han registrado como el 60%, el 70% de su asistencia. Sí, y Georgina, tenemos escasamente 7 minutos para ir cerrando y tengo varias preguntas que han hecho los participantes, ¿sí? Entonces, vamos a acorto un poquito mi presentación. Por favor. Las condiciones que yo considero y que les transmito a ustedes que mejoran el aprendizaje en educación primaria es conocer el funcionamiento neuropsicológico que sostiene el aprendizaje. Es fundamental que nosotros empecemos a poder detectar qué va en cada caso y qué es lo que se obstaculiza en cada caso. Conocer la forma particular de cada estudiante, que cada estudiante tiene. Nosotros intuitivamente decimos, Juan es bueno en esto, a María le cuesta tal o cual cosa. Conocer ese funcionamiento en particular. Conocer la zona de desarrollo próxima, ¿sí? En dónde está y a dónde lo quiero llevar respetando su zona de desarrollo. Diferenciar para poder elegir estrategias dentro de las que tengo, intervenir y dar oportunidades, ¿sí? Actuar sabiendo cuáles son los 4 pilares básicos. Se los sintetizo porque no se los pude presentar. La atención, ¿sí? La atención
debemos generar atención en nuestros alumnos, ¿sí? Debemos generar atención y concentración. Ese va a ser el foco de conciencia que nos va a permitir la entrada de información. El compromiso activo, presentar experiencias que despierten la curiosidad por aprender, pero para eso nosotros como modelos debemos ser curiosos y debemos tener una actitud abierta y expectante hacia el conocimiento, ¿sí? El feedback, conocer cómo corregir los errores. No todo es igual. Hoy se cae en dos, muy frecuentemente se cae en dos cuestiones, en no corregir para no herir la autoestima, por supuesto que nunca hay que herir autoestima, ¿sí? O en hacer correcciones que no son claras, que no son precisas. Entonces, el feedback tiene que ser inmediato, tiene que ser en un clima de absoluta confianza y cordialidad para que el niño que está generando hipótesis pueda corregir aquellas hipótesis que no corresponden a lo real. Y el último es la consolidación, proveer práctica distribuida, repetida, que permita consolidar esos aprendizajes que deben algunos automatizarse para dar lugar a aquellos procesos que son superiores y que tienen que ver con el razonamiento y con la abstracción. Y reconocer, y en esto los invito a reflexionar, reconocer el rol que tiene el docente, el rol principal de favorecedor de los aprendizajes. Nosotros tenemos un poder que viene desde las ciencias llamado como epigenética. Los ambientes cambian la expresión de aquello que aún está determinado en los genes. Nosotros somos ambientes, ¿sí?, que podemos favorecer el cambio de aún cuestiones que pueden estar determinadas genéticamente. Valentina, le damos paso a las preguntas. Sí, Georgina. A ver, creo que has abierto un espacio, sí, de reflexión, ¿sí?, en relación a lo que son las condiciones. Y acá tengo varios de lo que han escrito y he podido un poco enmarcar lo que tú tan explícitamente lo has mencionado. Tenemos las condiciones, ¿sí?, que van en el marco de lo que es el conocer al estudiante, ¿no? O sea, eso es definitivo. El conocer cómo es y cómo aprende para poder brindarle una respuesta educativa, que tú lo has explicado en relación que si no conoce en la zona de desarrollo próximo tampoco lo va a poder dar una respuesta educativa, ¿no es cierto? Está enmarcado ahí. La actuación docente, ¿no? O sea, la importancia de la actuación docente que pueda generar como es un nexo afectivo para que pueda generarse realmente los aprendizajes, ¿no? Y estamos, la edad van en contra de aprendizajes. Claro, ¿no? Entonces, tenemos que eliminar. Sí, exacto, ¿no? Entonces, en y también hablabas de las condiciones de que, lógicamente, al conocer al estudiante, se da un nexo afectivo, también se va a dar como una condición para favorecer, es brindarle lo que necesita. Y eso va en relación a los espacios, a las organizaciones, a los materiales, al tipo de tarea, al tipo de consigna, para poder responder, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nuestro auditorio ha podido captar y por eso es que viene esta pregunta, ¿no? Por eso es que viene esa pregunta que les trae bastante, que creo que tú se las vas a poder resolver. Si tenemos esas condiciones de conocer al estudiante y tenemos el contexto de que cada aula tiene entre 25 y 30 estudiantes por aula, ¿no? Y cada cual tiene sus propios procesos, ¿sí? Y es una sola docente. Entonces, acá la pregunta dice así, por eso es que te da el preámbulo recogiendo todo lo que tú has bien mencionado, para que puedas brindar, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿qué recomendaciones daría un docente, ¿sí?, para poder brindarle respuesta educativa sabiendo que cuenta con 20 estudiantes en el aula? O sea, ¿qué hacer, no? ¿Cómo hacer este proceso de identificar, descubrir lo que tú planteabas, ¿no? Y qué estrategias recomiendas tú para poder implementar, o sea, ¿por dónde empezar?
Si ya conocemos cómo son las condiciones y cuáles son estas condiciones, o sea, ¿cómo empezamos? Esa es una de las preguntas que te hacen, ¿no? Enmarcada ahí. Luego habla, ¿qué características debe tener este entorno social que favorece el aprendizaje? Porque si hablamos de una interacción afectiva entre las personas, se supone que es estudiante-docente, docente-estudiante y de estudiante-estudiante, de niños a niños, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debe ser este entorno? ¿Cómo iniciar también para que sea un entorno favorable? Y luego, ahí tenemos otra pregunta, que es como en un entorno multicultural, porque también tenemos ese en el contexto, ¿no? Intercultural, diverso en el país, puede favorecer las dificultades. Acá te dicen, este entorno intercultural, ¿sí? En un entorno social, ¿puede favorecer o perjudicar al aprendizaje? Eso es lo que te preguntan, ¿no? O sea, ¿favorece o no? Sí, creo que tú tienes la respuesta específica. Entonces, he tratado de resumir un poco de las preguntas para que tú nos puedas, en estos minutitos, ¿sí? Podernos decir por dónde empezamos para poder dar respuesta educativa a los estudiantes conocidos. Les voy a dar una buena noticia y una mala noticia. Les voy a dar mucho trabajo. Porque tenemos que aprender a planificar en la diversidad. Tenemos que aprender a planificar simultáneamente para varios niveles. Nosotros tenemos una currícula, un contenido básico que nosotros tenemos que enseñar en determinado nivel educativo, ¿sí? Cada jurisdicción debe tener los propios. Nosotros tenemos que aprender a planificar para la media, o sea, para lo que nosotros sabemos que es la respuesta media, ¿sí? Tenemos que aprender a planificar para aquellos que están rezagados por alguna razón, ¿sí? Y tenemos que también, y esto es fundamental, y no se olviden de esta parte, planificar un poquito más arriba en nivel para aquellos chicos que están adelantados. Porque algunos de los problemas, así como siempre decimos, no, porque ¿qué hacemos con los rezagados? ¿Qué hacemos con los que están adelantados también? ¿Sí? Se pierde motivación cuando yo no encuentro nada que vaya fuera de mi zona de desarrollo. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a planificar un nivel medio, un escaloncito más abajo y un escaloncito más arriba. Escaloncito en nivel de dificultad, ¿sí? No estoy diciendo que sean aprendizajes más o menos valiosos. Eso es una habilidad que se desarrolla en la práctica y que yo creo que muchos docentes intuitivamente ya lo saben hacer. Entonces, sacarle el jugo a esa intuición conociendo qué procesos necesito básicamente que los chicos tengan. Otra cuestión es la diferenciación, capacitarse en diferenciación. Si yo conozco los procesos y puedo definir que tal o cual chico necesita tal o cual adecuación de acceso o de contenido, es muy probable que yo rápidamente de una misma actividad pueda hacer las derivaciones, ¿sí? Entonces es planificar, digamos, para varios niveles simultáneamente es una de las consignas. La Perfecto. era si el contexto de diversidad intercultural favorecía o no al aprendizaje. La diversidad siempre favorece. El tema es qué signo le pongamos nosotros, cómo interpretemos esa diversidad, ¿sí? Y cuáles son los objetivos funcionales de la educación en esos contextos. Yo no voy a hablar de contextos de alta vulnerabilidad, donde lo que estamos hablando son de factores que tienen que ver con la supervivencia de los niños, en la cual yo no soy especialista y no me voy a meter, ¿sí? Yo estoy diciendo que el aula diversa es un aula rica porque todos tienen algo que aportar. El tema es qué signo le pongamos nosotros como docentes y qué aspectos querramos valorizar. Yo sé que una de los grandes desafíos que tienen ustedes son las múltiples lenguas que hablan, ¿sí? Entonces, bueno, si yo quiero alfabetizar, ¿sí? Voy a alfabetizar en la lengua vehicular del país, que es el castellano, o voy a alfabetizar en alguna otra lengua, o voy a buscar momentos distintos para cada una de esas lenguas y que los chicos tengan oportunidad de, si esas lenguas son
tienen soporte escrito, alfabetizarse también en esas lenguas. Bueno, esa es una decisión que el docente debe tomar. Pero la diversidad siempre apoya y siempre suma. Yo vengo del campo de la discapacidad, donde la diversidad en un aula es lo común, y es lo común en contextos biológicos bastante desfavorables, ¿no? Cuando la discapacidad auditiva se reúne con la discapacidad intelectual o con alguna discapacidad asociada a la visual, ¿no? Digo, y hay formas de que los chicos aprendan, que tiene que ver con poder hacer una lectura en particular, ¿sí?, de ese sujeto de aprendizaje y cuáles son mis objetivos. Y ver qué de esos objetivos que tengo que poner en práctica son más funcionales a la vida de ese sujeto, ¿sí? Ok, muy bien, Georgina, muchísimas gracias. Creo que has dejado, como bien te decía, una puerta abierta de la reflexión. Sabemos que hay condiciones importantes para lograr aprendizajes, que hay que conocer al estudiante, muy cerrando, ¿sí? Hay que conocerlo bien para poder organizar la respuesta educativa. Y hay que mirar el contexto donde se desenvuelve ese estudiante, involucrando también a la familia, ¿no? Para la familia de su hogar y también la familia de la comunidad educativa como soporte. Creo que nos abre la puerta y espero contar contigo en otra oportunidad para ir escalando en este proceso. Yo sé que en una hora, porque es un tiempo bastante reducido, no has podido abarcar ni darnos a conocer todo lo que tú conoces. Sí, pero yo estoy muy agradecida, te agradezco mucho el poder estar con nosotros, el compartir tu conocimiento. Sí, no sé si tienes algunas palabras para nuestro público. Ojalá que esto sea el resonador de cosas que nos movilicen hacia la curiosidad. Ojalá que sea motivo para que cada uno reedite su rol docente hacia mejores respuestas. Responder a la diversidad, lo más lindo que tienen, y esto se los digo en palabras muy sencillas, es ver cómo aquellos niños que en algún momento alguien dijo que no había oportunidad, tienen la oportunidad de aprender y de desarrollarse dentro del ámbito de la escuela. Que esto sea un disparador, un inicio, un empujoncito para ir a indagar profundamente sobre todos estos aspectos que he tratado de resumirles. Agradecerles la invitación, agradecerles la escucha atenta y quedo a disposición para ustedes. Muchísimas gracias, Georgina. Nos estamos comunicando. Gracias. A los asistentes, por favor, no se olviden marcar su asistencia y será hasta otra oportunidad. Creo que ya lo han cerrado. Chao. Perú Educa. Ministerio de Educación.